El reloj marcaba las 11:45 de la noche. La estación de tren estaba casi desierta, iluminada solo por las luces amarillentas que parpadeaban de vez en cuando, como si también ellas estuvieran cansadas de sostener la rutina. El aire tenía ese aroma a metal y humedad que solo se percibe en lugares donde el tiempo parece detenido. El eco de pasos lejanos se desvanecía entre los muros y cada sonido parecía amplificado por el silencio. Yo esperaba mi tren, sin prisa, sin destino urgente. Había terminado otro día igual a los anteriores, lleno de gestos automáticos, conversaciones breves y pensamientos que no llevaban a ninguna parte. Me senté en uno de los bancos fríos del andén, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en las vías. No esperaba nada especial, solo el paso del tiempo. Fue entonces cuando la vi. Estaba sentada al otro extremo del andén, casi oculta por la sombra de una columna. Una mujer de cabello oscuro, recogido con descuido, como si no hubiera tenido tiempo de pensar en ello. A su lado, una maleta pequeña, de esas que no dicen mucho pero guardan mundos enteros. No se movía, no hablaba, no parecía esperar a nadie. Sus ojos estaban fijos en la vía, pero no seguían ningún tren. Parecía estar mirando algo más allá, algo que no estaba allí. Había algo en su silencio que transmitía una mezcla de soledad y fortaleza. No era una tristeza evidente, sino una especie de calma resignada, como quien ha llorado todo lo que podía y ahora solo observa. Intenté no mirar demasiado, pero había una especie de magnetismo en su presencia. No sé si fue curiosidad o simplemente ese instinto humano de reconocer la tristeza en otro. A veces, uno no busca compañía, pero la presencia de alguien que también calla puede ser suficiente. Pasaron unos minutos hasta que nuestros ojos se cruzaron. Y entonces sonrió. Una sonrisa ligera, frágil, como una hoja que cae sin hacer ruido, pero suficiente para romper la barrera del silencio. No era una invitación, ni una despedida. Era simplemente un gesto humano, un puente entre dos soledades. Me acerqué, con la torpeza de quien no sabe si debe hablar. ¿Esperas el tren de medianoche?, pregunté, sintiendo que mi voz rompía algo sagrado. Ella asintió y respondió, es el último del día. Y, quizá, el último que tome aquí. Aquella frase me intrigó. No por lo que decía, sino por lo que dejaba entrever. Sin darme cuenta, ya estábamos conversando. Me contó que había tomado la decisión de dejar la ciudad. No buscaba un destino concreto, solo quería alejarse de los recuerdos que la atormentaban. Cada rincón, cada calle, parecía recordarle a alguien que ya no estaba. Y aunque el tiempo había pasado, los ecos seguían ahí, como fantasmas que no saben que ya no tienen casa. Me habló de cafés donde solía esperar a alguien que ya no llegaba, de parques que guardaban risas que ahora dolían, de cartas que nunca fueron enviadas. Y mientras hablaba, el andén parecía transformarse en un confesionario sin juicios, en un espacio donde el tiempo se detenía para permitirle soltar. Su voz era suave, pausada, como si cada palabra pesara lo justo. No buscaba consuelo, solo un oído que no interrumpiera. Yo escuchaba en silencio, intentando absorber cada palabra. En sus ojos había un cansancio profundo, pero también un brillo extraño, como si la incertidumbre de lo que vendría le diera un poco de esperanza. Me sorprendió la forma en que hablaba de su pasado, sin dramatismo, sin rencor. Era como si lo hubiera aceptado, como si supiera que algunas heridas no se cierran, pero se aprenden a llevar. El sonido lejano del tren se fue acercando. Las vías comenzaron a vibrar con ese murmullo metálico que anuncia movimiento. Ella tomó su maleta y se puso de pie. Por un instante, quise pedirle que se quedara, que no se fuera a ese vacío desconocido. Pero entendí que ese viaje no era mío, era suyo. Y que a veces, partir es la única forma de volver a encontrarse. Antes de subir, se volvió hacia mí y dijo, gracias por escuchar. A veces, uno solo necesita eso. Y con una última sonrisa, desapareció en el vagón iluminado, como una sombra que se disuelve en la luz.
Me quedé ahí, viendo cómo el tren se alejaba en la oscuridad, llevándose consigo una historia que apenas había comenzado. Nunca supe su nombre, nunca volví a verla. Pero esa noche comprendí algo, incluso en los encuentros más breves, uno puede encontrar un reflejo de su propia vida, un recordatorio de que todos llevamos cargas, y que a veces, escuchar puede ser el mayor regalo que podemos dar. Desde entonces, cada vez que paso por esa estación vacía, recuerdo aquel encuentro fugaz. Y pienso que quizás ella también lo recuerda, en alguna ciudad lejana, bajo otro cielo, en otra estación donde alguien más la miró sin saber por qué. Tal vez, en ese nuevo lugar, encontró la paz que buscaba. O tal vez sigue viajando, buscando un rincón donde los recuerdos no duelan tanto. A veces me pregunto si ese tren la llevó a un sitio donde el silencio no pesa tanto, donde las luces no parpadean como si dudaran de su propósito. Me gusta imaginar que encontró un café donde nadie la conoce, donde puede leer sin que la memoria le interrumpa. O que camina por calles nuevas, sin que cada esquina le recuerde lo que perdió. Y yo, mientras tanto, sigo esperando trenes. No por llegar a algún sitio, sino por la posibilidad de volver a encontrar, aunque sea por un instante, esa conexión invisible que nos recuerda que no estamos solos. Porque hay algo profundamente humano en compartir el silencio, en mirar a otro y reconocer que, aunque nuestras historias sean distintas, el peso que llevamos se parece. Quizá todos somos viajeros en estaciones vacías, esperando trenes que no sabemos si llegarán, buscando rostros que nos devuelvan la fe en lo inesperado. Y cuando eso ocurre, cuando alguien nos mira y nos escucha sin pedir nada a cambio, algo dentro de nosotros se acomoda, como si por fin encontrara su lugar. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas. Nos vemos la próxima.